Proyectos, debates decisiones y sus consecuencias. En Nada Secreto, seguimos de cerca lo que pasa en la legislatura. Bueno, Verónica Miranda y el informe sobre lo que aconteció ayer en el primer trabajo acerca del presupuesto para el año próximo. Sí, el proyecto de presupuesto ayer se trató en la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados y ya se emitió despacho favorable para su tratamiento el próximo miércoles en la Cámara de Diputados y después, bueno, obviamente tiene que tratarlo la Cámara de Senadores. Ayer estuvo respondiendo preguntas, consultas, varios funcionarios de la Dirección de Presupuesto Público, estuvo su directora, la contadora Mónica Biancotti, dando detalles, respondiendo dudas, consultas que estaban haciendo los diputados. Ellos, ustedes saben, insisten en que este es un proyecto de presupuesto muy austero, que no contempla prácticamente aumentos considerables en los recursos y en los gastos para el próximo año. Es un presupuesto que alcanza 1.885.000 millones, o sea, un poco más de 2% con respecto al presupuesto actual, o sea, casi sin modificaciones en sus recursos, y que tiene en su gran mayoría gastos corrientes. El 82% son gastos corrientes contra un 18% que son los gastos de capital, son muy pocos, y que se aclaró ayer que se destina a obras públicas solamente el 11% del presupuesto y de eso la mitad a la emergencia habitacional, o sea, a la construcción de viviendas, que ayer se le preguntó en la reunión con los diputados. Ella aclaró que, porque está como dividido en dos partes, Mario, en el presupuesto, lo que es la inversión en vivienda. Por un lado, en el Ministerio de Infraestructura Pública, en donde se van a construir 1.300 viviendas en el ámbito de la provincia de San Luis. Y después figura en el Ministerio de Desarrollo Habitacional un proyecto de infraestructura social que se llaman, y allí se encuentran 1.300 soluciones habitacionales. Ella explicó esto del plan Tenemos Futuro, eso lo explicó ayer porque estaba como confusa si era en su totalidad las 1.300 para todo el año que viene, y ella dijo que no. Estas 1.300 soluciones habitacionales son programas de autoconstrucción de vivienda, o de que la persona tiene su terreno y necesita los materiales para la construcción. Bueno, son diferentes programas que se van a ir aplicando de acuerdo a la evaluación que se está haciendo de los inscriptos del plan Tenemos Futuro. Así que eso se aclaró ayer también y fue motivo de consulta en la reunión. Y también el tema de inversión, este gasto que se va a hacer, vamos a decir es un gasto, Mario, en la Secretaría de Vinculación que depende del Ministerio de Gobierno, se llama Secretaría de Asuntos Institucionales, y Enlace Parlamentario, en donde se va a destinar para una reforma constitucional 2.765 millones de pesos para realizar un comicio en función de la necesidad de la reforma de la Constitución, que se creó una comisión que todavía no ha funcionado, por lo que se está presupuestando, se estima que funcionará el año próximo, si es que hay voluntad de hacerlo, porque ya la oposición, Mario, criticó duramente esto. Ya lo vamos a escuchar a Federico Berardo, a Silvia Sosa Araujo. Ellos sostienen que en una provincia con casi el 50% de los salarios bajo la línea de pobreza, gastar estos 2.000 millones en una elección para una reforma constitucional no es el momento, ¿está bien? No es el momento, pero bueno, habrá que ver si esto sigue el año que viene como postura. O si es el momento. O es el momento, sí, veremos. Claro, o si es el momento, hay que ver que se reforma. Exacto, qué es lo que va a surgir de esa reforma constitucional. Pero bueno, no, por ahora esa comisión está aprobada la ley, pero no está puesta esa comisión en funcionamiento. Digamos que esos fueron algunos de los temas que se plantearon, otras cuestiones más técnicas, Mario, y después algo que viene planteando Silvia Sosa Araujo desde que la provincia volvió al Consejo Federal de Inversiones, al CFI, porque ella sostiene que lo que cuesta estar en el CFI
esos miles de millones que le cuesta a la provincia estar en el CFI, no se ven reflejados después en la provincia con préstamos, con las diferentes tareas que realiza este Consejo Federal en la provincia, y no se justifica, ¿no? Y que por eso el gobierno anterior se había ido había renunciado a que se le descuente de la coparticipación nacional un porcentaje para el CFI. Y ella lo viene pidiendo todas las semanas, Mario. Ella pide sobre tablas un pedido de informes vinculado a saber cuánto se le otorga por año al CFI. Bueno, ayer logró el objetivo de que la funcionaria le dijo que eran más de 5.400 millones de pesos que se le sacan de la coparticipación a la provincia durante todo el año, o por lo menos este año, para el Consejo Federal de Inversiones. Bueno, allí recordemos que la funcionaria Biancotti es una funcionaria técnica, ella solamente explicó eso, lo que tomó la palabra la presidenta. En el fondo, sí. El Consejo Federal de Inversiones nos cuesta más de 450 millones por mes. Sí, eso es lo que cuesta, Mario, por lo menos eso lo dijo la funcionaria. Y allí tomó la palabra Eugenia Gallardo diciendo que se justificaba porque se le daban préstamos al sector privado, que en este momento no tenían préstamos el sector privado en la provincia, que se estaban haciendo ferias, capacitaciones, bueno, todo lo que se vuelca a la provincia y los beneficios que trae para la provincia estar en el Consejo Federal de Inversiones. Pero bueno, eso fue algo que también surgió ayer de la conversación porque lo viene planteando hace mucho tiempo Silvia Sosa Araujo, después la vamos a escuchar. Desde que hablaron de volver al Consejo. Claro, desde esa vez, porque se establece un porcentaje de la coparticipación de la nación a la provincia, eso se saca de la coparticipación un porcentaje y, bueno, obviamente esto va variando también, ¿no es cierto? Estuvimos hablando con Mónica Biancotti sobre esto, también el tema del personal, Mario, porque allí surgió de la reunión que plantearon los diputados con respecto al presupuesto del Poder Judicial. Mario dijo que fue una de las áreas que más aumento tuvo en su presupuesto, del 23% más que este año del presupuesto actual tiene el Poder Judicial. Y que ellos ya lo vamos a escuchar cómo explica la funcionaria, porque es una cuestión un poco por ahí complicada, pero ellos cuando elevan el proyecto de presupuesto, el Poder Judicial, habían pedido mucho más personal del que tienen, uh-huh. y eso va en contra de la ley de emergencia. Ustedes recuerden que estamos en emergencia económica, financiera, administrativa, de todo tipo, desde diciembre del 23, que llegó a la gobernación Claudio Poggi, ¿no? Y está prohibido nombrar personal, salvo casos excepcionales y de urgencia que se necesiten en salud, seguridad y educación. Por lo tanto, mira lo que dice la funcionaria, hay que retrotraer la cantidad de empleados del Poder Judicial a diciembre del 23, o sea que tiene que disminuir. O sea, si se jubilan, se mueren, ahí ese cargo se pierde. Porque actual en este presupuesto del 2025 que está transcurriendo, el Poder Judicial podía tener hasta 1.444 empleados. Bueno, ella ahí lo va a explicar, sostiene que esto no va a ser así. Y también se refiere a la cuestión de los recursos, Mario, que ellos justifican que este presupuesto casi no tiene aumento, un aumento muy poco significativo para el año próximo, porque no se sabe con qué recursos se va a contar de la nación a raíz de lo que ellos plantean que se viene bajando los niveles de coparticipación a la provincia. Así que escuchamos la palabra de la contadora Mónica Biancotti, ella es la directora de Presupuesto Público, ahí después de la reunión con los diputados que nos hablaba sobre el tema del presupuesto. Sí, nuestro presupuesto está sujeto a la ley de emergencia, se confeccionó de acuerdo a la reciente ley de emergencia provincial, por lo tanto es un presupuesto muy austero, tuvimos que analizar cada uno de los gastos y cada una de las políticas a implementar para asegurar que esas políticas el próximo año se ejecuten en la provincia. Uno de los puntos que se habló en la reunión es sobre la política de vivienda, cuántas viviendas, cuándo se va a destinar. Sí, el presupuesto también contempla la ley de política habitacional, la cual uno de sus puntos es que el 50% del presupuesto de obra pública tiene que estar destinado a la solución habitacional. En este caso lo cumple
y las soluciones habitacionales van a ser no solamente la construcción de la vivienda, sino que el plan Tenemos Futuro va también a dar soluciones de autoconstrucción, entrega de materiales, bueno, políticas que se van a ir implementando. En las metas pueden observar que son aproximadamente unas 1.300 viviendas y 1.300 soluciones habitacionales. Estamos hablando de un presupuesto, por supuesto esto es una estimación en cuanto a los costos que hoy tenemos. Con respecto al personal de la Administración Central, vemos que no hay aumento, que está prohibido por la emergencia. Claro, en realidad el presupuesto no contempla incremento de personal, pero tanto en cantidades como, y sujeto a la ley de emergencia, como en monto. Lo que no quita que si hay un incremento en los recursos, se evaluarán los posibles incrementos en el próximo año. Claro, tampoco incrementos salariales para la Administración Pública, exacto, no está contemplado. Exacto. No. Con respecto al personal del Poder Judicial, que en el proyecto hay que remitirse a la ley de emergencia, ¿qué significa eso? Es debido a que todos, tanto en la Administración Central, nosotros hicimos una evaluación del personal que tiene que estar cumpliendo la cantidad de la ley de emergencia, por lo cual nosotros lo pudimos expresar en números. Pero el Poder Judicial había presentado un número mucho más elevado fuera de la ley de emergencia, entonces, bueno, tuvimos que ponerlo sujeto a esa ley para que ellos readecúen de acuerdo a los límites que establece la ley. O sea, porque allí dice que no se puede nombrar más personal al año 23, a diciembre del 23. Claro. Son 1.400 cargos nada más, o sea que se mantendrían esa cantidad de empleados. En realidad los cargos que establece la ley de emergencia al 9 de diciembre del 2023 son menos. O sea que no pueden, los 1.440 deberían ir hasta incluso disminuyendo. Pero bueno, esto está sujeto a la ley de emergencia. Claro, porque ellos incluso están reclamando mayor designación de personal para algunos sectores. O sea que eso no va a estar contemplado. No está contemplado. No, por eso indicamos que está sujeto a la ley de emergencia. Usted también dijo con respecto al Poder Judicial que había habido un incremento en las partidas de un 23%, ¿es así? Es así, si comparamos el monto total del presupuesto 2025 con 2026, tiene un incremento del 23%. Mucho más elevado que en otras áreas del gobierno. Sí, en el gobierno y poder legislativo es solo del 2%, en números redondos. Se consultó también sobre el tema de la reforma constitucional, que se ha destinado más de 2.000 millones de pesos a esto. Sí. ¿En qué consistiría esos recursos? ¿Para qué estarían contemplados? Esos recursos están contemplados para una posible elección, una reforma reforma constitucional, implica realizar una elección. Entonces, ese es el costo que se contempló para el próximo año, porque bueno, es una de las políticas que se prevé ejecutar. Bueno, esta es la palabra entonces de la contadora Mónica Biancotti, que estuvo ayer junto a otros funcionarios del área de la Dirección de Presupuesto Público en la Comisión de Finanzas con los diputados de todos los bloques y respondiendo preguntas y dudas. Ella es técnica, por supuesto, como lo habrán escuchado. Estuvimos hablando, el oficialismo no quiso hablar, porque van a llevar su postura ellos al recinto. No se animan. No quisieron hablar ayer. No se animan. Ni a Canal 13 o San Luis Más, como se llama ahora, tampoco quisieron hacer declaraciones sobre el presupuesto. Así que, bueno, obviamente vamos a conocer su postura. Un poco también ya la hemos escuchado a Eugenia Gallardo referirse al tema. Por la cuestión de la semana pasada sobre los recursos que tiene este Qué pobreza de los diputados oficialistas, ¿no? Sí, hay poca no sé por qué. Poca iniciativa. Sí, hay poca idea también. Opinar, poca idea, sí. Y un temor a hablar. Sí, exactamente. Un temor a hablar mayor que el que había en la gente de Alberto Rodríguez ¿eh? Ahí tienen un temor para hablar increíble. Sí, está todo muy centralizado el tema sí, se ve que les pegan unas barandas bárbaras. En el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, sí, de lo que tienen que hablar, hay como un mensaje muy único, digamos, que es el que tiene que salir y bueno, está difícil, la verdad que está difícil. Bueno, vamos a escuchar la palabra de Federico Berardo. Él hace un análisis más político, Mario, él es presidente de la bancada
de la oposición. Y bueno, es muy crítico con este tema de los recursos por los cuales se tuvo que hacer un presupuesto casi similar, vamos a decir así, al de este año. Él fue el que le preguntó sobre el tema del presupuesto del Poder Judicial y que la funcionaria dijo que era el área que más aumento había tenido con respecto al presupuesto actual, con respecto a otros presupuestos. Él ya opina también, por supuesto, sobre la necesidad esta de la reforma constitucional, de gastarse más de 2.500 millones de pesos en una reforma constitucional en el momento que está atravesando la provincia, entre otros conceptos. Así que escuchamos a Federico Berardo, presidente de la bancada opositora. En primer lugar, con el monto del presupuesto. A tal punto que ni siquiera aquellos que integran la coalición de gobierno, como es el funcionario nacional Cacase, coincide con el gobierno provincial. O sea, hay de personas que integran una coalición de gobierno y que te hablan de montos distintos que recibe la provincia. Nosotros estamos en una situación muy difícil porque somos opositores al gobierno nacional y somos opositores al gobierno de la provincia y, si se quiere en términos duros, no le creemos a ninguno de los dos. Estas peleas internas que tienen ellos, en definitiva, resultan en perjudicar a la sociedad de San Luis. Entre otras cosas, no planteando ningún tipo de incremento salarial para todo el año que viene. No contempla, y en el ítem personal, no contempla ningún tipo de aumento para los empleados públicos provinciales. Ni para el policía, ni para los médicos, ni para docentes, ni para nadie. Eso es el primer análisis político que se puede hacer sobre el presupuesto. Después, si se quiere, desglosando un poquito, bueno, seguimos viendo que la Secretaría de Discapacidad tiene menos plata que la Secretaría de Enlace Parlamentario, una secretaría que no ejecuta políticas públicas, contra una que claramente vemos cómo se la va vapuleando todos los años, todos los meses por el Gobierno Nacional. Bueno, evidentemente se crea una secretaría para generar un titular y no para ejecutar políticas, porque si no, no sería la que menos presupuesto tiene de todo el gabinete. Para la gente, ¿qué función cumple una Secretaría de Enlace Parlamentario que tiene tanto presupuesto? Bueno, lo que en este caso se han dignado aclarar es para reformar la Constitución, algo que el gobernador viene diciendo. Una reforma constitucional que no está consensuada, por ahora no ha sido consensuada con los sectores políticos, que lo primero que llama la atención es decir, ¿por qué ahora? Tenemos el 50% de la población bajo la pobreza, es el momento oportuno de gastar 2.700 millones, 3 veces o 4 veces el presupuesto de la Secretaría de Discapacidad, solo por tomar un ejemplo. Es prioritario en este momento plantear una reforma constitucional que salga ese dinero. No hay alguna alternativa a plantear una reforma que no implique esa erogación de dinero. Bueno, son preguntas que tenemos que tendrá que salir a aclarar el gobernador, porque en definitiva es quien impulsa esta reforma constitucional, que cuando la planteó nunca supimos que los términos iban a ser esto. Yo, si me preguntas en términos netamente personales, ¿te parece discutible una reforma constitucional? Sí. ¿Sale 2.700 millones? No. No en este momento, claramente que no. Entonces, hay una decisión política de no invertir en discapacidad, hay una decisión política de invertir en una reforma constitucional y hay una decisión política de no querer aumentar los sueldos. Bueno, es lo que discutiremos seguramente la semana que viene en el recinto, pero es lo que plasma este presupuesto. Bueno, la palabra entonces del presidente de la bancada opositora. También estuvimos hablando con Silvia Sosa Araujo, porque ella, como les digo, hizo hincapié en el tema de lo que le cuesta a la provincia el Consejo Federal de Inversiones. Consiguió el dato que venía buscando hace mucho tiempo, que es cuánto le cuesta a la provincia estar incluidos en el Consejo Federal de Inversiones. Hace una crítica a eso. Ella dice que es incompatible la ley de emergencia, esta tan amplia que tiene el gobernador de la provincia, con el proyecto de presupuesto. Habla sobre, como te digo, esto del CFI, que ella, bueno, para ella era así, un dato muy importante que logró conseguir por parte en esta reunión con los funcionarios. Así que escuchamos la palabra. Ella integra la Comisión de Finanzas, también Silvia Sosa Araujo integra la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, y esto nos decía. Nos quedaron claros algunos puntos que necesitábamos saber. Primero era la consulta de si podían convivir las dos leyes, ¿no? La ley de emergencia y la ley de presupuesto. Evidentemente, esta ley de presupuesto lo único que hace es cumplir con un mandato constitucional que establece que el Poder Ejecutivo debe presentar antes del 31 de agosto el presupuesto provincial, porque sabemos que con la ley de emergencia es imposible que convivan las dos leyes. Bueno, en realidad los datos que nos llamaron la atención fue una consulta que siempre
siempre hicimos y hemos hecho pedido de informes que todavía están durmiendo en los despachos, ¿no?, de las comisiones. Le consultamos a la contadora Biancotti respecto a cuál es el monto que tiene la provincia de San Luis o que paga con el Consejo Federal de Inversiones, y nos dio la suma de 5.500 millones de pesos que están destinados al CFI y que todos sabemos que no son créditos que vuelven, porque si bien vemos algún acompañamiento y demás, que lo vemos reflejados, ¿no?, en las redes sociales, sabemos que no se llega a ese monto y que lo que más se luce es los stands, se visitan en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo la rural, donde vemos bien en grande el logo del Consejo Federal de Inversiones. La verdad que es un monto importantísimo para nosotros, teniendo en cuenta que va a haber un plan habitacional a construirse, anunciado por el gobernador, donde claramente con esa plata se construirían más de 80 viviendas en la provincia de San Luis. O sea que estos 5.500 millones de pesos que se van al CFI no vuelven todos a la provincia. No vuelven todos, pero lo que nosotros tenemos que recordar con ese ingreso, con ese monto, es que es plata que se le quita de la coparticipación federal a todos, absolutamente todos los municipios de la provincia, va primero al CFI y el CFI lo vuelve a la provincia en sectores privados, donde ese sector debe devolvérselo al CFI. No es que se lo da y se genera y queda acá. No, tiene que devolver, digamos que es un crédito que le está dando el propio CFI a la provincia de San Luis. Bueno, esta es la palabra entonces de Silvia Sosa Araujo. Como les digo, ella integra la Comisión de Finanzas. Estos son algunos de los puntos que ellos van a cuestionar del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2026. Yo sé que también están, porque ayer preguntaron sobre esta cuestión y lo voy a aclarar, sobre la Secretaría de Comunicación, Mario, ¿no? Porque si bien la funcionaria dijo que el Poder Judicial era el que mayor presupuesto había aumentado, también la Secretaría de Comunicación de la provincia de San Luis ha tenido un crecimiento bastante importante en el proyecto de presupuesto y también lo ha dicho en algunas entrevistas Silvia Sosa Araujo acá en la radio. La Secretaría de Comunicación, Mario, que actualmente tenía un presupuesto de un poco más de 8.400 millones de pesos y para el año 2026 se va a 11.900, casi 12.000 millones de pesos. Así que ha tenido un aumento bastante considerable. Y San Luis Más, por ejemplo, lo que era Canal 13 San Luis, si ustedes se acuerdan, este año tenía un presupuesto de 1.646 millones de pesos. ¿Sabes cuánto se va para el año que viene? 5.057 millones de pesos. O sea, casi se triplica. ¿Lo van a reequipar? ¿Quieren hacer? No sé qué irán a hacer realmente. Pero la verdad que ahí sí ha habido un crecimiento importante en el presupuesto. Y en la agencia de noticias, Mario, este año el presupuesto era de 78 millones. Habrá que ver cuánto se ejecuta después, ¿no? Pero bueno, este año en el presupuesto tenía 78 millones de pesos y para el año que viene se va a 142 millones de pesos. También casi se duplica el presupuesto para el año que viene en la agencia de noticias de la provincia de San Luis. Así que es la vocería del gobierno. Exacto. Y en los servicios publicitarios, que es un tema, a ver, lo de los servicios publicitarios, porque es la pauta oficial que ustedes escuchan en todas las radios e incluso en esta, que tenía para este año 2.400 millones de pesos y para el año que viene también es 2.430 millones de pesos, muy similar a la de este año. Pero sabemos que se canaliza a través de la San Luis Consultoría SAPEM. Esto también habrá que ver, eso habría que consultarlo cómo está volcado después en el presupuesto, pero en eso sería similar el presupuesto, en la pauta oficial. Pero bueno, después todo lo que es la Secretaría de Comunicación tiene un aumento considerable para el año próximo. Bueno, muy bien. Seguiremos hablando del presupuesto porque es el tema más importante en este momento que tiene la Cámara de Diputados. Sí, yo así de lo que te escuché, Verónica, destaco dos cosas. Primero, el silencio oficial, el silencio del oficialismo. Es increíble. Ellos dicen que van con un presupuesto de acuerdo a las posibilidades que hay, y no hay uno que lo defienda públicamente. Queda nada más que la voz de la oposición. Eugenia Gallardo, que cuando, habla, sí, es cierto. No defienden el presupuesto, no hay conceptos políticos sobre el presupuesto, como si toda la gente entendiera la cuestión vinculada con el manejo técnico del presupuesto, que después se desvirtúa por los cambios de partida y todo lo demás. Sí, pero, porque tienen amplias facultades para mover partidas. Pero eso por una parte. Y lo otro es que
me parece un tanto sesgada las expresiones de Sosa Araujo respecto de las funciones del Consejo Federal de Inversiones. Ella lo subsume todo en una cuestión de créditos para productores, o de para un cartelito para una feria. Y hay otras cuestiones. Por ejemplo, San Luis está discutiendo el plan del agua, y el plan maestro del agua y el de energía, y ahí hay todo el asesoramiento contratado por el Consejo Federal de Inversiones para que venga gente a explicar, por ejemplo, y puede haber otras cuestiones. Es una mirada sesgada. Yo no sabía que costaba tanto, pero es una mirada sesgada sobre las funciones, ¿no? Sí, por supuesto. Ellos vos viste que es muy particulares, son muy críticos en todo lo que hace el gobierno. Como digamos. que conocen perfectamente todo este tipo de cuestiones. Conocen el funcionamiento interno que a lo mejor hasta la elaboración de un presupuesto. Que es a lo mejor lo que le pasa al oficialismo, que no conozca, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias, Verónica. Vamos a la pausa de las 8:30, por favor. Escuchamos música después. Somos